Pues bueno, si nos damos cuenta, chicos, tenemos edades variantes, perdón. Tenemos desde 11 años hasta 17. Sí, ¿verdad? 17. Entonces es un amplio grupo de edades. Les voy a pedir que sean, pues, pacientes. A veces voy a dirigirme más a los más chiquitos, a veces me voy a dirigir más a los más grandes. Sean pacientes unos con otros. Y bueno, voy a tratar de utilizar un lenguaje lo más entendible. Por favor, si no entienden algo, levanten la mano y díganme: Isaías, ¿qué quiere decir esto? No entendí aquello. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Muy bien, vamos a empezar, chicos. Les quiero decir que el reto de esto es hacerlo en tan poco tiempo. A veces uno, cuando está preparando los temas, dice, bueno, ¿qué hablar, qué no hablar? Por el cuestión de tiempo, ¿no? Chicos, es uno de los temas más extensos, creo yo, de los que podemos platicar durante esta semana. Pero hice un esfuerzo para poder condensar todo, y la intención con esto, chicos, no es ir muy exhaustivamente, sino es más que nada darles una semillita, un bocadito para que ustedes surja el hambre por seguir conociendo más y seguir investigando más. Es una mera introducción y voy a hacer de verdad el esfuerzo para no tardarme 5 horas aquí explicando todo esto. No se crean, voy a hacer ese esfuerzo. Así que bueno, a mí me pidieron, chicos, comenzar con el tema de la influencia del mundo. ¿Sabemos qué es la influencia? No es la influenza, la enfermedad que dio en el 2012 por ahí, ¿no? Esa es otra cosa. ¿Sabemos qué es la influencia? ¿Entendemos este concepto? Sí, a ver, levante la mano y alguien que diga lo que entienda, ¿no? La influencia es esto. Piensen. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan influencia? Influencers, yo sé que ustedes están familiarizados con este término. ¿Qué es la influencia? Sí está. Por favor, ayúdame a cargar. Muchas gracias, Alex. La influencia, chicos. ¿Alguien? Sin miedo, Isabela, lo que te venga a la mente. No te voy a calificar. Es que nos crearon una manera de pensar en nosotros, una manera de actuar. Ok, pensar, actuar. Y hasta de ser. Y cómo nos va a perjudicar, tanto como bueno como malo para nosotros. Muy bien. Isabela nos dio una muy buena definición. Voy a rescatar algunas cosas que has dicho. Y ella habló acerca de una persona o una idea externa que crea una forma de pensar o de actuar o de ser que afecta a otra persona. Por ejemplo, creo que la primera influencia que tenemos es la de nuestros padres, ¿no? Vemos cuáles son sus hábitos, cómo comen, comemos como ellos, tal vez nos comenzamos a reír como ellos. Los padres son la primera influencia que nosotros tenemos en la vida, pero conforme vamos creciendo, hay otros factores externos, algunas otras personas que llegan a nuestra vida y con su forma de pensar o su forma de actuar o su forma de ser nos afectan, y nos pueden afectar de tal forma de que nosotros comenzamos a adoptar su forma de pensar, de hacer o de ser. ¿Sí entendemos entonces bien cuál es el concepto de influencia? Muy bien. Yo no les voy a hablar como tal de la palabra influencia. Esto es lo que me pidieron. Quiero que hables de la influencia del mundo. Yo quiero ir al origen del problema. Quiero ir a la raíz del problema. ¿Cuál es lo que está detrás de todo lo que estamos viendo? Y bueno, si tienen libreta pueden anotar. Ahí yo les traje una presentación. Vamos a ver algunos videos. Entonces, yo les quiero hablar acerca de esto, ¿no? Lo blanco no se alcanza a ver, se va a ver mejor en unas horas, pero bueno. Este material lo presenté con un grupo de jóvenes, nada más que lo adapté un poquito más a sus edades, de ustedes que son adolescentes.
pero yo le puse el reino y el imperio. Me gusta luego poner nombres de películas. El reino y el imperio. Ahorita voy a explicar qué onda con todo esto. Es la narrativa de la historia. ¿Quiénes dijeron que les gusta leer? Muy bien. Creo que ustedes pueden entender mejor este término, narrativa. Lo que se narra de inicio a fin. Una narrativa lo podemos encontrar precisamente en los libros. Pero hablando de la historia, nosotros entendemos de que la historia tuvo un principio y tendrá un final. Todo lo que está en medio le podemos llamar la narrativa de la historia. ¿Qué ha sido la historia de nuestro mundo? ¿Cómo comenzó? ¿Por qué están las cosas como están? ¿Cómo van a terminar? ¿No? Se habla mucho de guerras, se habla mucho de aliens. No sé si a alguien de ustedes les gusta ese tema de los aliens. ¿Que han escuchado de vida en otro planeta? ¿De un apocalipsis zombie? ¿Sí o no? Son términos que son familiares para nosotros. Se hacen series y hacen películas. Y no solamente del futuro, sino cómo comenzó nuestra historia. No sabemos, hay debate. Algunos dicen que venimos de una serie de pasos incalculables de evolución, una explosión, cómo llegaron las primeras culturas, qué es lo que sucedió. Y yo te quiero decir algo, no tenemos todas las respuestas a todas las preguntas, pero tenemos las respuestas a las preguntas que realmente importan. Quisiéramos resolver todos los misterios, no podemos, pero como creyentes en Dios, nosotros afirmamos que la Biblia tiene todas las respuestas a las preguntas que realmente importan. ¿Cuál sería una pregunta que no importa? ¿Cuántos años tiene la Tierra precisamente? Hay especulación de cuántos millones, etcétera. ¿Pero es una pregunta importante? No. ¿Qué nos afecta eso? Nada, ¿verdad? ¿Cuál sí sería una pregunta importante? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Tengo algún propósito? ¿O solo soy el resultado del azar, el destino, la casualidad y, pues, quién sabe, estoy flotando por el universo? Esa es una pregunta importante, ¿no? Porque es una pregunta que va a definir cómo yo estoy viviendo y cómo yo voy a tomar decisiones día a día. Entonces ya podemos diferenciar preguntas no importantes a preguntas importantes. Nosotros afirmamos que la Biblia tiene las respuestas a las preguntas que realmente importan. Entonces vamos a ver un poco muy resumido de la narrativa bíblica. Y quiero hablarles acerca de este término. ¿Alguien lo ha escuchado o leído o visto en tal vez alguna clase, alguna conversación que han tenido? Levante la mano si alguien lo ha visto. No, ¿verdad? Es un término nuevo. Muy bien, hoy van a aprender un término nuevo. ¿A qué les suena esta palabra? Y de hecho ahí les puse algunas pistitas. Proviene de dos palabras, que es cosmos y visión. Muy bien. ¿Y eso te da alguna idea de algo más? Pues visión y cosmos se me hace como algo del universo. Ok, muy bien. Sí. Es como la forma de ver el universo. Gracias, Juanito. Tú diste en el clavo y Isabela te ayudó precisamente a llegar ahí. La cosmovisión, como bien mencionó Isabela, tiene está compuesta por dos palabras, cosmos y visión. Y una definición que yo encontré y me gustó es la siguiente. Jacqueline, ¿nos puedes ayudar a leerla fuerte, por favor? La forma en que un individuo o grupo social interpreta y entiende el mundo, incluyendo sus creencias, valores y conceptos sobre la realidad. Es un marco conceptual que influye en cómo percibimos y actuamos en el mundo, abarcando aspectos como la relación con la naturaleza, la divina, la sociedad y el propio ser. Muy bien, gracias, Jacqueline. La cosmovisión es la forma en que alguien o varias personas interpretamos y entendemos el mundo. Y déjame decirte algo, todos, absolutamente todos, tenemos una
cosmovisión. ¿Cómo vemos el mundo? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo interpretamos los sucesos que acontecen en el mundo, que nos acontecen a nosotros? Eso es nuestra cosmovisión. Y la forma en la que nosotros vemos el mundo afecta directamente la forma en la que nosotros actuamos, ¿ok? Yo por eso les puse ahí algunos lentes. Y alguna vez me enseñaron esto. La cosmovisión es como los lentes que tienes. Ajá. Hay personas que usamos lentes, hay otras que no. Pero ¿qué pasa cuando usamos lentes oscuros? ¿Cómo vemos el paisaje? ¿Nos protege del sol? Un poco, depende de qué tan buenos sean nuestros lentes de sol. Pero nos ayudan a filtrar los rayos de luz para que no nos lastimen la vista. Pero a su vez, todo lo demás lo vemos un poquito más oscurito. Ajá. ¿Qué pasa si utilizamos lentes y estamos, no sé, en un lugar muy caliente y estamos sudando? O tal vez más bien en un lugar frío y nos dan un café. ¿Qué pasa con nuestros lentes? Se empañan. ¿Ustedes caminarían con unos lentes empañados en un terreno rocoso o qué es lo que harían? Se los limpian para poder caminar. Hagan de cuenta, chicos, que nuestra cosmovisión es como unos lentes que todos tenemos por la cual vemos el mundo. ¿Ah? Y otra vez, todos tenemos una cosmovisión. ¿Qué es lo interesante aquí, chicos? Que lo que hace el venir a conocer a Dios es transformar nuestra visión. Es como si todos en este mundo, y en estos términos habla la Biblia habla que el mundo está en oscuridad, y habla también en estos términos de ceguera. Están ciegos, están en oscuridad, no saben, no entienden. Pero cuando nosotros venimos y conocemos a Dios y escuchamos las buenas noticias acerca de Jesús, que la Biblia llama evangelio, es como si Dios nos hiciera una operación en nuestros ojos. Estamos ciegos, pero venimos a Él, y entre muchas cosas que Dios hace al venir a Él, una de las cosas que Él hace es como si nos operara la visión, y ahora podemos ver. Ajá. Y yo quiero compartirles también que no basta con eso. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia nos va dando perspectiva. Y por eso vuelvo al punto con el que empezamos. La palabra de Dios resuelve las preguntas más importantes y fundamentales. Nos da perspectiva. Ajá. Entendemos la perspectiva como el campo visual que tenemos. No sé si han visto cuando los animalitos están enfermos y para que no se rasquen o se muerdan, les ponen un cono. Ajá. ¿Qué pasa con su visión? Su perspectiva se reduce. Ajá. Y ahí están los perritos, chocan. Ajá. ¿Qué es lo que hace el Señor? Número uno, nos opera. Es como si nos operara nuestra visión y ahora podemos ver. Pero el estudiar la Biblia nos amplía, nos da perspectiva. Y por eso mi ánimo, chicos, es de que ustedes, aunque tengan 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, se animen a estudiar la Biblia. Y para eso, pues bueno, están los pastores, es venir aquí a la iglesia, pero también les podemos ayudar a hacerlo personalmente. Y por eso, antes de hablar de la influencia del mundo, quiero basarme en el estudio de la Biblia, en esta gran narrativa como ya lo vimos, ¿ok? Y bueno, antes de ver este video, ya está ¿verdad? El pizarrón. Quiero ir al origen de todo. Yo les dije que al inicio que, bueno, una de las preguntas que se hace en la humanidad es cómo comenzó nuestra historia. Y nuestra Biblia nos enseña que el origen de nuestra historia se encuentra en Génesis, capítulo 1. ¿Alguien ha leído Génesis, capítulo 1, 2? ¿Sabe más o menos de qué trata? Adelante, Miguel. Te explica sobre la creación. La creación. Prácticamente es su palabra, la creación. La creación. Los 7 días, lo que es la semana, el planeta. Muy bien.
La creación, 7 días, ¿es correcto? ¿Alguien más ha escuchado algo sobre el relato de la creación? Agregando en los 7 días, en esos días, cada día fue un día para cada cosa, cada cosa de creación. La historia de la creación se cuenta por días, ¿no? Y fue la noche y la mañana del primer día, y así con todos. Hay cosas importantes que nos enseña Génesis capítulo 1 acerca de la creación. No voy a leerlo porque les digo, tengo que ir muy rápido. Número 1, Dios es el creador. Este relato nos muestra cómo Dios, con su palabra, creó los cielos y la tierra. Génesis 1 empieza en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se paseaba por sobre las aguas. ¿Okay? Hay que entender algo. Número 1, Dios es el creador. Número 2, es que Dios creó todo con su palabra. No crean que Dios tenía una plastilina y le empezó a dar forma y como que hizo los animalitos. No, el relato de Génesis nos muestra cómo Dios creó todo con su palabra. Y dijo Dios que se haga la luz. Y dijo Dios que haya separación en las aguas. Y dijo Dios, hayan aves en los cielos, peces en el mar. Todo lo creó con su palabra. ¿Ok? Eso es muy importante. Número 3, Dios vio que todo era bueno. Así termina todos los días. Y vio Dios que era bueno. Y cuando crea al hombre, dice lo mismo, termina su creación y en el séptimo día dice, vio que era bueno en gran manera. O sea, Dios al ver su creación dijo, esto está muy, muy bueno. ¿Okay? Todo era perfecto en ese entonces, chicos. Había armonía, había paz, había perfección, no había muerte. Y Génesis nos va a enseñar que había perfección en las relaciones. Esto es lo cuarto que quiero que veamos. Perfección en las relaciones. Y van a ser 3. El número 1, el hombre con Dios. Génesis nos cuenta que el hombre podía estar frente a Dios. Nos cuenta también Génesis que Dios se paseaba en el jardín, el hombre podía escuchar su voz y podían tener esa relación de perfecta armonía, perfecta amistad. Es el propósito por el cual Dios crea al hombre, para tener esa relación con él y para que el hombre fuera como un representante de Dios en el mundo. Dios le dice al hombre, fructifícate, multiplícate, administra bien la creación. Entonces Dios le da una tarea al hombre de ser un digno representante suyo en el mundo que él creó. Número 2, el hombre con la creación. Dios le asigna no solo a Adán, el primer hombre, la tarea de administrar bien su creación, sino le da una tarea extra. Ponle el nombre a los animales. Y Adán tenía esta armonía con la creación. No había depredadores, no habían desastres naturales como los que ocurren hoy, sino la creación estaba en un perfecto equilibrio y el hombre no le tenía miedo a nada de lo que había en este mundo. Y número 3, el hombre con el... Vamos a ponerlo de esta forma. Pensé que era un borrador. La humanidad con la humanidad. ¿Qué quiere decir esto?
Dios ve que no era bueno que Adán estuviera solo, crea a Eva, la primera mujer, y la relación entre Adán y Eva, o sea, semejantes, humano con humano, era perfecta. No habían desacuerdos, si bien habían diferencias, porque el hombre y la mujer son diferentes, somos diferentes, esas diferencias no eran causa de conflicto, sino eran causa de gran bendición, ¿ok? Todo esto estaba perfecto en la creación. ¿Qué vino después? ¿Alguien sabe qué sucedió después? Yo sé que tú sí sabes, Isabela. Es correcto, la caída. Aquí vamos a empezar con los problemas. La caída, eso está en Génesis 3. Dios le dio una orden al hombre. Puedes comer de todos los árboles y los frutos que hay, excepto de uno. El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Puedes disfrutar de absolutamente todo lo que hay en este mundo, en esta creación, pero no puedes probar de ese fruto, porque el día que lo pruebes, ciertamente morirás. Ajá. Fue la única prohibición que Dios le dio al hombre. ¿Pero qué crees? Vino la serpiente. Ajá. Y la serpiente se acerca a la mujer, en este caso pues es Eva, y comienza a cuestionarla con que Dios dijo que no probaras de este fruto. La serpiente, ¿no? Para hacer corta la historia, la mujer termina comiendo del fruto prohibido y se lo da al hombre, a Adán, y es cuando viene la caída. Entra algo que se conoce como pecado. Ahorita vamos a ver algo acerca de esto. ¿Alguien ha escuchado esta palabra? Pecado. Levante la mano. Fuerte, más bien en alto. ¿Qué queremos decir con la palabra pecado? ¿Qué entienden por esta palabra? Adelante, Miguel. Pecado, que hiciste algo mal, puede ser significado por muchas cosas, hiciste algo mal, o tienes el conocimiento que va a pasar algo malo, Ok. o que pues ya la regaste, ¿no? La regaste, muy bien. Es una buena definición, la regaste. Algo que está mal, ¿no? Algo que hacemos que está mal, muy bien. ¿Alguien más tiene otra idea de lo que significa esta palabra pecado? Ahorita vamos a verlo, no se preocupen. Y bueno, vemos cómo, gracias al pecado, chicos, ¿qué creen? Estas relaciones se arruinan. Número 1, el hombre se separa de Dios. Génesis 3 nos cuenta cómo después de que el hombre y la mujer pecaron, se escondieron de Dios. Y Dios les pregunta, ¿dónde están? Y le contesta Adán, estamos aquí y nos escondimos porque tuvimos miedo. Porque ya sabían. El hombre es separado de su creador, se separa. Más tarde el apóstol Pablo va a decir que la paga del pecado es muerte. Y es por eso que en este mundo bueno que Dios creó, entra lo que yo llamo un sistema de muerte. No olviden esta palabra. Un sistema de muerte. El hombre ya no puede estar con su creador. Número 2, la relación del hombre con la creación se arruina. Dios le dice a Adán que por haber pecado, la tierra será maldita. Y para conseguir qué comer, el hombre va a tener que esforzarse mucho. Las relaciones que estaban equilibradas se rompen y es por eso que hoy, chicos, pues tenemos desastres naturales, inundaciones, terremotos, tornados. ¿Quién se anima a meterse a la jaula de un tigre y acariciarlo? Pues nadie, ¿verdad? Porque no duraríamos ni 3 segundos y el tigre pues acabaría con nosotros.
la relación del hombre con la creación queda arruinada. Creo que ya estamos todos, vamos a comenzar. Tenemos poco tiempo, pero sí lo vamos a aprovechar bien. Regresando a esta idea del reino e imperio, me interesa recalcar la conexión que hay entre el imperio y el pecado. El pecado del hombre, como lo vimos en el video, es fallar al estándar de Dios, de amar a Dios y de amar a las personas. Por ende, el imperio surge como consecuencia de fallar de esta forma. Personas violentando a otras, dañando a otras, enriqueciéndose a costa de otras. Eso es lo que es el imperio. Es una consecuencia del pecado, pero es un sistema que, ¿cómo decirlo?, crea nuevas formas de fallar, nuevas formas de llevar a cabo el pecado. Es como un monstruo, pero es un sistema que fue como consecuencia del pecado. Y por otro lado, chicos, el reino va a tener sus valores. Por eso es que Dios le dio a su pueblo una ley. Solo tendrás un Dios, no adorarás a otros. Otro de los mandamientos: no te harás imagen, no robarás, no matarás, no codiciarás lo de los demás. La ley de Dios son lo que va a sentar la base de lo que son los valores del reino de Dios. Y si queremos profundizar más en los valores del reino de Dios, tenemos que ir a la persona de Cristo Jesús. Y hay algo que se llama en los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo, que se conoce como el Sermón de la Montaña. Y es una colección de enseñanzas donde Jesús enseñó a sus seguidores cuáles son los valores del reino. Bienaventurados, la palabra bienaventurado quiere decir muy dichoso, muy feliz. Bienaventurados son los que son pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir esto? En el reino, quienes pueden disfrutar de las bendiciones de Dios son los que son pobres en espíritu. Otra bienaventuranza: bienaventurados los que son mansos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el reino de Dios quienes pueden disfrutar de sus bendiciones son los mansos. Y así con todos. Si el reino de Dios tiene valores, el imperio tiene antivalores, opuestos obviamente a los valores del reino de Dios. Y con el estudio que vamos a ver a continuación, chicos, quiero que podamos ver en la Biblia cómo vivió un joven esta tensión de pertenecer al reino de Dios, pero vivir en el imperio. Tal vez no lo entienden ahorita muy bien, pero al final vamos a hacer ese puente entre él y nosotros. Vamos a ver a Daniel. Y aquí me quedé en el contexto de Daniel. Daniel pertenecía a un pueblo que estaba en una decadencia moral y espiritual. Dios había creado a la nación de Israel con el propósito, como ya les mencioné, de ser una nación que estuviera cerca de Dios y que fuera un ejemplo a todas las demás naciones de cómo es disfrutar del reino de Dios. Pero ¿qué crees? Así como Adán y Eva fallaron, Israel fracasó. Todo lo que Dios les dijo que no hicieran, lo hicieron. ¿Les suena familiar eso? No se crean. ¿Qué pasó? Dios les había advertido: si ustedes hacen esto, si no hay bendición, ¿qué hay? Maldición. Y es lo que sucedió. Aún Dios fue muy paciente con ellos, pero llegó el punto donde el juicio de Dios se cumplió y fueron destruidos por sus enemigos. Entonces, el pueblo, pues un pueblo destruido, avergonzado y exiliado. ¿Qué quiere decir el exilio? Te vas lejos del lugar donde perteneces, eso es exilio. Llegó una nación poderosa llamada Babilonia, bajo el mando de su rey Nabucodonosor, y sitió, o sea, rodeó la ciudad de Jerusalén, acuérdense, y se llevó cautivos
a muchas personas, incluidos a este joven llamado Daniel. Muchos estudiosos creen que Daniel era un adolescente cuando eso sucedió. Un adolescente así como tú. Ajá. Iba a decir así como tú y yo, pero yo ya no soy adolescente. Me pasé de lanza ahí, ¿verdad? Así como tú, un adolescente. Daniel pertenecía a un pueblo que no tenía esperanza y no tenía seguridad de qué iba a pasar en el futuro. Yo quiero que te pongas en los zapatos de Daniel. Imagínate que viene una nación más fuerte que la tuya, destruye tu hogar, destruye tu ciudad, tu familia, y te captura a la fuerza y te lleva a vivir a otro lado. ¿Cómo te sentirías? Mal, ¿no? Triste, angustiado, sin esperanza. Bueno, pues es lo que experimentó este pueblo, y Daniel era parte de aquellos a los que le sucedió esto. Así que vamos a el texto bíblico. Y voy a ir rápido porque tenemos poco tiempo, pero vamos a hacer 3 cosas en el texto bíblico, ¿ok? Primero vamos a observar. Vamos a leer qué está sucediendo en este relato. Número 2, con lo que leímos y lo que encontremos, vamos a hacer una interpretación. ¿Por qué está escrito esto? ¿Qué significó? ¿Qué quiso decir quien escribió esto? ¿Ok? Y hasta el final vamos a hacer una aplicación, ¿ok? ¿Qué de todo esto es importante para mí y cómo lo puedo llevar a cabo en mi día a día? ¿Ok? Así que vamos con lo primero, chicos. Lo voy a leer en voz alta, síganme con la vista. Lo voy a leer yo para ir rápido y ya después me llevan con las preguntas, ¿vale? Vamos a observar los personajes, qué es lo que sucede con las naciones, o sea, los movimientos políticos, qué pasó con los países o las naciones que se mencionan, qué hicieron los reyes, a eso me refiero. Y algo que te llame la atención. Ay, qué chistoso, qué particular esto, qué interesante este dato. Por eso necesito que todos presten mucha atención, ¿vale? Dice, en el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá. Judá era la ciudad donde el pueblo al cual pertenecía Daniel. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Estos se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. Esos jóvenes no debían tener ningún defecto, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de que se les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos siendo como los pueblos del cual venían los babilonios, ¿ok? El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel allá favor y gracia ante el jefe de oficiales, y el jefe de oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida. ¿Por qué ha de ver sus rostros más pálidos que los demás jóvenes de su edad? Así pondrían en peligro mi cabeza ante el rey. Esta es la primera parte. Vamos a continuar con la siguiente después. ¿Qué personajes vimos? Nabucodonosor, el rey de los babilonios. A Misael. ¿Quién más? Daniel.
Ananías. ¿Quién más, chicos, participen? Azarías. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿De quiénes habla en este relato? Del rey, por ejemplo, el rey Joacim, que fue el rey perdedor en este conflicto, en esta guerra. ¿Qué sucedió con las dos naciones? Tenemos a la nación de Israel y a la nación de Babilonia. ¿Qué sucedió con estas dos naciones? ¿Qué pasó? Anímense, chicos, participen. Más fuerte, Juanito, por favor. Que Babilonia se llevó a algunos de los jóvenes más inteligentes. Muy bien. Juanito nos dijo que los babilonios se llevaron a algunos jóvenes de los israelitas, y aquí nos dice el texto que eran jóvenes de buen parecer, o sea, guapos, de la nobleza, que fueran educados, inteligentes. ¿Por qué? ¿Qué iban a hacer? ¿Se acuerdan? ¿Iban a servir a quién? ¿A cuál rey? Nabucodonosor, ¿verdad? Que era el rey de la nación vencedora. Ajá. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hay algo que les llame la atención? Que tenían que ser de buen parecer, ¿no? O sea, tenían que estar presentables, ¿no? Tenían que lucir bien. Es interesante, ¿no? ¿Algo más les llamó la atención? ¿Todo bien? ¿Lo de la comida no les llamó la atención algo? Porque si era lo mismo que comía el rey, porque no se Ok. Joelito menciona algo importante. Nos dice el relato que el rey le había asignado a todos estos jóvenes de su ración. O sea, se puede decir que iban a comer lo mismo que el rey. Pero ¿qué hizo Daniel? ¿Qué dijo Daniel? Ahí lo dice, se propuso no contaminarse. Aquí surge una pregunta, ¿no? Pues nada más es comida, ¿no? ¿Cómo que contaminarse? Ahorita vamos a ver eso. Por eso necesito que estén bien atentos al relato. Si les llama algo la atención, oh, qué raro, esto no lo entiendo, lo pueden expresar. Muy bien. Aquí yo les pregunto y quiero que participen todos. No se preocupen, no están siendo calificados. No hay malas respuestas. Solo hay malos que no responden. ¿Ok? No se crean. Pero sí les animo a responder, ¿va? ¿Por qué creen que el rey ordenó traer jóvenes con las características mencionadas para ser traídos a su servicio? ¿Por qué creen que sucedió esto? ¿Qué no es lo normal que es que cuando una nación le gane a otra, pues la extermine por completo? Es lo normal, ¿no? Pero ¿qué hizo este rey? No mandes a todos, tráeme a algunos porque me van a servir. ¿Por qué creen que sucedió eso? ¿Qué se imaginan? Para mejorar la vista de sus... ¿Mejorarla? Mejorarla como si fueran objetos. Oh, interesante, muy bien. Se me hace interesante eso. Como si fueran trofeos, ¿no? Muy bien. Me parece interesante eso. ¿Alguien más? ¿Por qué creen que el rey hizo eso? porque estaba entre los planes de Dios. Claro, estaba dentro de los planes de Dios. ¿Qué más? ¿Por qué se les ocurre? Pueden especular, no se preocupen. Si tú fueras Nabucodonosor, ¿por qué harías eso? ¿Por qué no destruirlos a todos? Pues para hacer que los sirvan, ¿no? Ajá, para hacer que los sirvan. Tal parece que él tenía un proyecto, ¿no? Para mejorar la población. Ok, a eso iba. Tal parece que él quería mejorar su nación, ¿no? Y si él veía talento en otro pueblo, no lo destruyo, sino lo mando a llamar, ¿no? Los enseña. Y ahí lo mencionaba, ¿no? Les van a enseñar todo lo de nuestra cultura y hasta les cambiaron el nombre. Aquí va, a esta ayúdenme. ¿Cómo creen que se sentiría Daniel, Ananías y Misael al ser llevados a Babilonia y a tener un cambio de nombre?
Imagínate, Hannah, que te llevan a otro lugar sin que tú lo quieras y te cambian el nombre. Ya no te vas a llamar Hannah, te vas a llamar y te ponen otro nombre y no te gusta. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué pensarías? Pues está mal eso, ya que te acostumbras a tu nombre y que de repente te lo cambian. Es algo que no es de tu agrado y pues sería un cambio repentino. Ok, muy bien. Me asustaría. Muy bien, me asustaría, ¿no? Algo nuevo, algo desconocido. Imagínate que no conoces el idioma. ¿Cómo te sentirías? ¿Quién más? ¿Cómo se sentirían? ¿Qué pensarían? Yo me sentiría enojado. Enojado, otra emoción, muy bien, enojado. Porque es como si me trataran. Sí, como si fuera menos. Dice Joelito, es como si me trataran si fuera menos, ¿ok? Interesante. ¿Alguien más? ¿Cómo se sentiría? Raro, Raro, ¿no? Extraño. porque al perder una costumbre que tienes, Muy bien. tú lo tratas. Perder una costumbre, algo a lo cual está uno habituado, ¿no? Sería muy extraño. Muy bien. ¿Por qué Daniel consideraba? Esta está un poquito difícil, pero yo les voy a ayudar. ¿Por qué creen que Daniel consideraba que aceptar la comida del rey era contaminarse? Daniel dice, ok, me van a dar esa comida, pero no. Yo propongo en mi corazón no contaminarme. Vamos a lo que sigue. Les voy a dar algunos datos que nos van a ayudar a contestar esta pregunta y las que vienen. Voy a saltarme esto y voy a ir a esta parte. Daniel y sus amigos tenían un nombre que tenía que ver con Dios. Pero cuando les cambian el nombre, les ponen nombres que tienen que ver con dioses de los babilonios. Y eso era algo muy terrible para un judío. Era más allá, era como si te robaran tu identidad y tu esperanza. Era como si te dijeran en tu cara todo el tiempo, mi Dios le ganó a tu Dios. Híjoles, ¿no? No sé si les ha pasado con los equipos de fútbol, por ejemplo. Cuando pierdes tu equipo y te lo restrían en tu cara, ¿cómo se siente? Feo, ¿no? Te quieres defender y... Pues imagínense cómo se sentían ellos. Solo que no era un equipo de fútbol, era su Dios, en quien tenía su confianza, su vida, su esperanza. El que les hayan cambiado los nombres era un acto de dominio y de opresión de parte de los babilonios hacia el pueblo que los conquistaba. ¿Ah? Era algo muy terrible, les robaban su identidad, les robaban su esperanza. Aquí va lo interesante, la participación en la comida que les llevaban a la mesa del rey era para ellos causa de contaminación porque estaba prohibido por la ley de Dios. Muy bien. Personajes están los mismos, ¿verdad? Daniel, sus amigos, el mayordomo, el rey. ¿Ah? Se mencionan unos hechiceros, magos. ¿Qué se repite? Se repite algo mucho en una palabra. Un número. El 10. Pueden contar y se repite más de 6 veces. 10. El 10, ahorita vamos a ir, no me adelanto. ¿Algo llama su atención de esto? A mí me llama la atención que estuvieron comiendo puras legumbres y se veían más rollizos, más robustos. A los otros les daban de todo, pero a ellos solo les daban legumbres. ¿Te gustaría esa dieta? Todos los días legumbres. No, ¿verdad? Como que no suena muy rica la dieta. Pero ¿qué sucedió con esos jóvenes? Se veían mejor que todos los demás que comían de los manjares del rey. Quiero que se pongan en el lugar de ellos. Imagínense que son ellos y están en ese palacio y están siendo puestos a prueba, ¿ok?
Ojo, están con un rey extranjero. El rey extranjero no los quiere ni les tiene ningún aprecio, son esclavos básicamente ante él, ¿ok? ¿Cuáles retos y riesgos representaba para Daniel y sus amigos negarse a comer la comida del rey? ¿Cuál era el riesgo? La muerte, ¿no? Un castigo. Un castigo. Porque si se veían más flacos o más desguanzados, ¿qué les iban a hacer? Pues primero iban a matar al mayordomo, ¿no? Su encargado. ¿Pero qué les iban a hacer ellos? ¿No me sirven? Adiós. Daniel y sus amigos no estaban tomando una decisión. Pues no me gusta esta comida, pues como otra. Daniel y sus amigos, escúchenme bien, se estaban jugando la vida. Si salía mal, lo iban a perder. Lo único que les quedaba que era su vida, porque ya habían perdido todo lo demás. Ajá. No era algo a la ligera, era algo muy serio. ¿Okay? ¿Por qué piensan que Dios recompensó? Y bueno, ahí ya di una interpretación. ¿Por qué crees que Dios haya recompensado a Daniel y a sus amigos de esta forma? Sucedieron dos cosas. Se veían mejor, o sea, estaban mejor de salud y de aspecto, y eran mejores que todos los demás en sabiduría, entendimiento, etc. ¿Ah? Ellos estaban sirviendo a la corte del rey, y el texto nos dice que el rey los encontró 10 veces mejores en todo esto que el resto. ¿Por qué creen que sucedió eso? Por las legumbres. Ok, vamos a ahondar un poquito más. Ellos fueron fieles a Dios. Porque ellos fueron fieles a la palabra de Dios. ¿Alguien más? Porque a pesar de todas las adversidades que vivieron, nunca renunciaron a su Dios y a creer en Él, en todo lo que Él les decía. Muy bien, totalmente de acuerdo. Se resistieron porque tal vez era una comida muy rica y ellos pues tal vez alguna vez la quisieron comer, pero pues no pudieron. Fueron firmes. Muy bien, muy bien. No olviden todo lo que están compartiendo, ¿ok? Al final vamos a hacer un puente con nosotros. Esta es una pregunta especulativa, no hay malas respuestas. ¿Cuál crees que sería el papel de Daniel y de sus amigos en un imperio opresor y orgulloso como Babilonia? Al final nos dan una clave. Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. Y si hacemos las cuentas de los reyes que pasaron, lo más seguro es que Daniel llegó a una edad anciana y hasta una edad anciana sirvió a los reyes. ¿Cuál creen que sería el papel? Porque este es el primer capítulo de Daniel. Daniel tiene más capítulos. Hay más historia de estas personas. ¿Cómo creen que les iría en el futuro? Bien. ¿Sería fácil? ¿Sería difícil? Tendrían más confianza. ¿Tendrían confianza? Sí, totalmente. Sí, creo que en esto tendrían más retos que enfrentar. Tendrían más retos que enfrentar, muy bien. Los tuvieron, ¿eh? Les doy un spoiler, los tuvieron. Yo les animo a que lean Daniel, lo que sigue. Les traía otro estudio, pero el de la estatua y el horno de fuego, pero ya no hay tiempo. Vamos a participar y con esto y otro video y terminamos, ¿vale? Paralelos, bueno, ¿qué cosas parecidas ves en Daniel con Jesús en esta historia? Tal vez los que han estudiado un poquito más acerca de Jesús. La fe que tuvo, así como Daniel tuvo fe a Dios, Jesús tuvo fe y no tampoco se contaminó, ¿verdad? Un libro que se llama Hebreos nos va a decir que Jesús experimentó tentación, pero no pecó. O sea, como vimos al inicio, no falló. Y el video mismo lo dijo, ¿se acuerdan? ¿En qué más se parece Daniel a Jesús?
confió en su Dios. Jesús confiaba, y de hecho un acto de confianza de Jesús era estar orando todo el tiempo. Ajá. ¿Qué más? Sentimientos que nunca dejaron de creer en Él y que siempre estuvieron disponibles ante Él, ante sus circunstancias. Muy bien. Que ellos, a pesar de todas las tentaciones que tuvieran enfrente, nunca dejaron de confiar en Dios. Nunca dejaron de confiar en Dios, se mantuvieron fieles. Jesús experimentó lo mismo. Jesús vivía bajo otro imperio opresor que se llamaba Roma. Era diferente a Babilonia, pero seguía siendo un imperio opresor. Pero él se mantuvo fiel. Ajá. Así como Daniel. Muy bien. Esta es una pregunta un poquito más capciosa y aquí quiero que conectemos todo lo que hemos visto. Yo les mencioné la narrativa del reino de Dios y la del imperio, y que esa tensión permanece hasta nuestros días. ¿Ah? ¿Qué formas ha tomado Babilonia, el imperio, en nuestra época? Acuérdense, ¿cómo definimos imperio? Un sistema de gente o ideas, digo, ya estoy metiendo nuevas palabras, que se opone a Dios y que define sus propios valores de lo que está bien y mal. Demanda fidelidad absoluta. Concibe su existencia echando a Dios de un lado. ¿Cómo vemos el imperio en nuestros días, chicos? Quiero que piensen. Puede verse en otras religiones, claro. ¿Cómo lo ves en tu día a día? Puede ser que ahora ya estamos más ocupados en nuestras actividades diarias y ya no nos tanta atención a la Muy bien, estamos tan ocupados, Joelito dijo algo muy interesante, estamos tan ocupados en nosotros que nos olvidamos de Dios. ¿Qué se valora hoy? Ser productivo, ¿sí o no? Pero deja a un lado todo lo supersticioso o que tenga que ver con Dios, porque quién sabe si existe y ni existe. Un ejemplo, ¿no? Claro, no está mal ser productivo, no me malentiendan, pero se exalta la productividad dejando fuera la ética del reino de Dios. Y por eso los fines justifican los medios. En el reino de Dios no es así, chicos. Los medios importan, e importan mucho. ¿Cómo se ve el imperio hoy? ¿Qué se exalta hoy? Sé feliz, sus valores es sé generoso, ayuda a otros, perdona, sé humilde, sé manso, ama, es correcto. Nosotros como Daniel, chicos, estamos viviendo en Babilonia también, pero cuando hemos venido a creer en Cristo Jesús, vivimos en Babilonia, vivimos en el imperio, pero no somos de este imperio, pertenecemos al reino de Dios. Y en el video que sigue lo va a explicar mejor. Quiero cerrar con esto. Les recuerdo, me pidieron hablarles acerca de la influencia del mundo, pero quise explicarles cuál fue el origen de todo y cómo está operando hoy. Y cómo un joven llamado Daniel pudo afrontar esta tensión decidiendo bien. No quiero enseñarte que siempre las cosas te van a salir bien decidiendo lo correcto. A veces sí, pero otras veces no. Pero debemos de estar dispuestos a pagar el costo. Jesús estuvo dispuesto a pagar el costo de ser fiel a Dios y cargó una cruz. Pero ¿sabes? Su cruz le dio la salvación al mundo entero que cree en Él y resolvió el problema del pecado. A veces va a ser costoso decidir seguir la voluntad de Dios, pero chicos, nuestro ánimo como gente que ya llevamos un poquito más caminando es que Dios es fiel y Él ha prometido una recompensa a todos los que permanecemos fieles.
La influencia del mundo puede ser muy pesada, la influencia del imperio, utilizando ese lenguaje, puede ser muy abrumadora. Pero que sepas que hoy tenemos una ventaja que Daniel no tenía: el Espíritu Santo. Jesús habló del Espíritu Santo como quien iba a estar, su presencia en medio de nosotros, quien nos iba a dar la capacidad para poder vivir la vida que Él quería que viviéramos. Hoy tenemos algo que Daniel no tuvo. Y también tenemos algo que Daniel sí tuvo. Tenemos gente que está a nuestro alrededor. Daniel tuvo a sus amigos. Tú nos tienes a nosotros, tu iglesia, tus padres, tus amigos que creen también en el Señor, que tal vez no somos perfectos, pero te queremos animar mucho a resistir y a pensar siempre de forma crítica. Lo que estoy escuchando de mis compañeros, de mis amigos, en la televisión, en las redes sociales, de donde sea, ¿es la voz del reino de Dios o es la voz del imperio? Sean críticos y no se traguen todo, chicos. Perdón por esta palabra, puede ser fuerte, pero no se traguen todo. Cuestionen, pregúntense, busquen consejo. Y así como Daniel, Dios puede levantarles y honrarles y usar sus vidas para que otros más puedan venir a conocerle y experimentar esta vida de bendición, una vida en el reino de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a ver este video y con esto terminamos. En el año 587 a.C., la ciudad de Jerusalén fue atacada. Yo creo que conecto la bocinita porque casi no se escucha. Denme un segundito. En el año 500... Déjenme sacar el sonido por los speakers. En el año... Mejor no. 287 a.C., la ciudad de Jerusalén fue atacada por el imperio babilónico. Un año más tarde, la ciudad y el templo fueron saqueados y quemados. Miles de israelitas fueron sacados de su hogar y arrancados en la antigua Babilonia. Se convirtieron en exiliados. Así que ahora son una minoría rodeada de una nueva cultura con nuevos dioses. Ahora, algunos israelitas eligieron resistirse a Babilonia, haciendo revueltas o aislándose. Otros se rindieron, adoptando la manera babilónica de vivir y aceptando esos nuevos dioses como suyos. Y podrías pensar que esas son tus únicas opciones, pero el profeta Jeremías les dijo que hicieran algo totalmente diferente y sorprendente. Que se instalaran, construyeran casas, plantaran jardines, hicieran crecer su familia y, todavía más sorprendente, buscaran el bien de Babilonia y oraran a Dios en favor de ella. Entonces, hay un tercer camino. Sí, no es comprometerse ni hacer una revuelta. ¿Y cómo luce? Bueno, hay un libro completo de la Biblia que explora esta pregunta. Es la historia de Daniel. Daniel fue uno de los israelitas que fueron llevados al exilio babilónico. Y ya que Daniel tenía linaje y educación real, fue reclutado junto con otros amigos para trabajar en la corte de Babilonia. Trabajar para el enemigo, eso sería comprometerse. O podría ganar la confianza del rey y derrotarlos desde adentro. Eso es lo que uno esperaría, pero en lugar de eso, toman el consejo de Jeremías y eligen el tercer camino. Ellos sirven al rey de Babilonia, toman nombres babilonios y hasta su manera de vestir. Entonces buscaron el bienestar de Babilonia, pero al hacerlo no están abandonando sus tradiciones. Podría parecer así, pero en realidad no. Conforme sigue viendo, la historia se enfoca en momentos donde ellos ponen un límite y eligen fidelidad a su Dios y se resisten a la influencia de Babilonia. Por ejemplo, bueno, cuando se les ordena que se inclinen delante del ídolo de Babilonia y que declaren fidelidad al rey como si este fuera Dios. Ellos no van a llegar tan lejos. Exacto. Aquí es donde puedes ver su verdadera lealtad. Ellos requieren que critiquen la idolatría al poder de Babilonia, su arrogancia e injusticia, pero lo hacen de manera no violenta, entregando sus vidas. Así que Dios reivindica a Daniel y a sus amigos por su fidelidad. Entonces servirían a Babilonia, buscarían su bienestar, pero su lealtad siempre estaba con Dios. Sí, eso es lo que Jeremías estaba visualizando.
El camino del exilio es una combinación de lealtad y también de sublevación. Entonces, todavía son exiliados, pero no desean Daniel y sus amigos ir a casa. Sí, de hecho Daniel creía que Dios iba a enviar un gobernante para derrotar a Babilonia y crear un verdadero reino. ¿Y cuándo creían que este gobernante iba a llegar? Bueno, primero pensaban que iba a ser durante su vida, pero luego tuvo un sueño en el que descubrió que después de Babilonia vendría otro imperio opresor, luego otro y luego otro. Así que Babilonia cayó e Israel pudo volver a casa, pero ahora son gobernados por los sucesores de Babilonia. Así que ellos mantienen su mentalidad de exiliados, esperando que su verdadero hogar venga a ellos. Ellos continúan la misma práctica de lealtad y sublevación con cualquier nueva versión de Babilonia que venga, y eso nos lleva al tiempo de Jesús. El imperio de su época era Roma, gobernada por el César, pero algunos israelitas querían resistirse, mientras que otros se habían rendido y habían adoptado la cultura y los dioses romanos como propios. Pero mira cómo Jesús continúa con la lealtad subversiva de Daniel, como cuando dijo, está bien pagar impuestos al César, devuélvanle sus monedas. Pero luego dijo, no confundan al César con Dios. Dios es el único que merece toda tu vida y fidelidad. Entonces, el camino de Jesús es esta misma mezcla de lealtad y subversión. Sí, por ejemplo, él enseñó a sus seguidores a amar y hasta bendecir a sus enemigos. Pero también fue arrestado por hablar en contra de los líderes corruptos de Jerusalén y Roma. Él criticó la idolatría de ellos al poder y eso le costó la vida. Pero Dios lo reivindicó, levantándolo de los muertos como el verdadero rey de las naciones. El rey que Daniel había esperado. Sí, y Jesús prometió que un día su reino prevalecerá. Así que, hasta entonces, sus seguidores están viviendo en una especie de exilio. Sí, esta es la razón por la que el apóstol Pedro llama a extranjeros y peregrinos a los seguidores de Jesús. Les dijo que respeten a las autoridades de cualquier lugar en el que vivas, que honres y ames a todos, pero luego les recuerda que este no es su verdadero hogar. Todavía están viviendo en Babilonia. Pero, bueno, no estamos viviendo en Babilonia. Babilonia ya no existe. ¿O sí? En la Biblia, Babilonia se ha convertido en un símbolo que describe cualquier institución humana que demanda fidelidad a sus definiciones idólatras del bien y el mal. Está bien. ¿Cómo puedo buscar el bienestar de Babilonia mientras mi fidelidad es para alguien mayor? Sí, los seguidores de Jesús son llamados a vivir en esa tensión entre la lealtad y la subversión. Ese es el camino del exilio. Es todo, chicos. Muchas gracias por su atención. Ojalá les haya ayudado.